Listo, partimos. En la clase pasada alcanzamos a ver esto de los marcos de momento, pero voy a volver a partir de los marcos de momento para que se haga más fácil esta clase. ¿Ya? Bueno, marcos de momento. Marcos de momentos tratado como sistema sismorresistente de acero. ¿Cómo son estas cosas, cierto? Su forma de trabajar es esencialmente flexural. Y su mecanismo de colapso plástico es formar rótulas plásticas flexurales en los extremos de las vigas y en las bases de las columnas. Posteriormente, en las bases de las columnas, las principales son los extremos flexurales de las vigas. Y digo extremos flexurales para no confundir con que esto puede hacer trabajo en corte. Eso no es así. En general, ¿cierto? Vamos a tener diagramas de momentos de este tipo de estructuras que son así. Ojo, en general como la base es un punto más rígido que los otros y gira mucho menos, o si la modelamos como un empotramiento equivalente, gira cero, es bien típico que ese punto de empotramiento tenga el momento más grande en toda la estructura. Y como típicamente también las columnas tienen la compresión más grande en el primer piso, es bastante normal que sea la columna del primer piso la que controle tanto flexuralmente como en compresión el dimensionamiento de toda la columna. ¿Ya? El, eh, el diagrama de momentos, ¿cierto? Este es el diagrama de momentos típicamente sísmico de esta figa. Si uno les pone las cargas verticales estática, probablemente esto cambie un poquito. Quizás el momento aquí negativo disminuya un poco y el momento positivo aumente bastante. Eso pasa típicamente en marcos de hormigón, no tanto en marcos de acero. ¿Ya? Bien, estos son los diagramas que nos salen cuando nosotros metemos esta cosa en un software y lo resolvemos. Y en general están bien, están suficientemente buenos para efectos de dimensionar los elementos prismáticos, vigas, columnas. Nunca están del todo bien para dimensionar detalles, ¿ya? En general en los softwares comerciales, a pesar de que hoy por hoy se puede hacer mucho detallamiento en los software, lo típico es que el análisis estructural salga bastante bueno, pero el análisis de detallamiento normalmente lo hacemos de manera externa, no lo hacemos con un software, ¿ya? A pesar de que hoy día hay software bien avanzados y se puede, pero típicamente lo hacemos más por fuera. ¿Qué puntos son importantes acá? Bueno, típicamente la unión viga-columna, ¿cierto? Sobre todo la zona panel, las bases de las columnas que son anclajes, ¿cierto? Y por ahí aparecen algunos empalmes, pero si ustedes se fijan, este empalme lo estamos poniendo en una zona que básicamente es de momento cero o momento bajo. Normalmente ahí se ponen estos empalmes, entonces en realidad no tienen mucha importancia desde el punto de vista del dimensionamiento. De todas maneras, un empalme de viga, un empalme de columna, es bastante típico hacerlo al 100%, por lo menos de la resistencia de diseño. No necesariamente hacerlo a capacidad esperada, pero sí es bastante típico hacerlo a la resistencia de diseño por lo menos, ¿ya? 100% de la resistencia de diseño para que no tenga una baja en la continuidad, ¿cierto? De la resistencia de la columna. Entonces, eso. Sigamos avanzando. Cuando nosotros nos metemos un poquito más adentro, nos damos cuenta que, claro, el diagrama general de esfuerzo en el elemento prismático anda súper bien de los análisis que hacemos en los software, considerando los nudos rígidos y considerándolos como puntos. Pero cuando nos damos cuenta que no son puntos y tenemos que analizarlos, empiezan a aparecer este tipo de cosas. Esto que veo acá. Claro, aquí yo sé que el momento tiene tracción por este lado en la columna y justo después de la unión tiene tracción por el otro lado, con lo que tengo que entender que aquí hay una variación de momento muy grande en una longitud muy chica y eso significa concentración de corte. La verdad es que intuitivamente es bastante claro porque justo aquí es donde llega la viga. Y la viga, que trabaja flexuralmente, ¿cierto? Tracciona un ala, comprime la otra, lo que genera un tremendo corte dentro de la zona panel. Es como obvio. Pero eso a veces se nos olvida. ¿Cómo lo vemos en los gráficos? Así, con una tremenda concentración de corte. Lo más típico es que el alma de la columna, como estamos hablando de acero, fuera de la zona panel
tenga resistencia más que suficiente para tomar ese corte. Pero dentro de la zona panel, lo más común es que no tenga resistencia suficiente para tomar el corte que necesitamos y lo más común es que tengamos que reforzar o hacer un recambio de la zona panel. Acá en Chile y en todos los países donde usamos perfiles armados, lo mejor, sin lugar a dudas, es hacer un recambio de la zona panel por una plancha de mayor espesor, de mejor calidad de acero, lo que sea necesario. ¿Ya? En los países donde usan perfiles laminados, bueno, ahí ya hay que hacer un refuerzo y eso significa soldar otra plancha paralela y al ladito del alma. ¿Ya? No es la mejor solución, pero es suficiente para los casos prácticos. Sigamos avanzando. ¿Qué cosas pueden pasar en estas zonas, cierto? Primero, ninguna de las fallas en columna yo la quiero. Todas estas las debo evitar para cualquier condición, porque lo que me interesa es que la columna siga perfectamente elástica, incluso cuando la viga ya está generando sus plastificaciones esperadas. ¿Ya? Ese es el objetivo de esta estructuración. Por lo tanto, todas estas fallas que pueden existir en las columnas, yo las debo evitar. ¿Y las debo evitar para qué nivel? Bueno, en general, para permitir que la rótula plástica flexural se genere en la columna. Hay hartas cosas que empiezan a molestar, porque ya, yo quiero que se genere la rótula plástica en la columna y sea flexural, perdón, en la viga y sea flexural. Entonces lo primero es que la viga, ¿cierto? No puede tener la posibilidad de volcar. Por lo tanto, su LV tiene que ser menor que el LP. Ahora, también cuando uno va a mirar esto en las normas sísmicas, se da cuenta que el LP sísmico es más chico que el LP estático. Esto cuando ustedes veían en su curso de hacer y evaluaban el LV y el LP de las vigas, ¿cierto? De perfiles flexurales, daba un cierto número. Y uno decía, mira, si tengo restricciones al volcamiento más cercana que eso, entonces no vuelca. Bien, pero ahora necesitamos no solo que no vuelque, sino que plastifique. Y además que plastifique, que pueda hacer ciclaje flexural. Por lo tanto, esas restricciones al volcamiento se hacen un poquito más exigentes y las tengo que hacer más juntitas. Entonces, ojo, en los criterios de diseño para estructuras de acero desde el punto de vista sísmico, típicamente SLP es aún más chico. Ustedes lo pueden buscar esto ya sea en nuestra norma 2369-2023 para el caso de estructuras de acero industriales y también lo pueden buscar en ISC 341, que es el suplemento sísmico para todas las estructuras que tienen que ver con edificios, ¿ya? Por lo menos en este momento. Voy a hacer ahí un pequeño recordatorio. Recuerden que nuestra norma 2369 para estructuras industriales tiene requisitos sísmicos para estructuras de acero en el capítulo 8. No tengo que recurrir a ISC 341, ¿ya? En el caso de estructuras de hormigón, la norma industrial manda mucho a 430, que a su vez recoge la mayor parte de la CI 318. ¿Ya? En el caso de estructuras urbanas, estructuras de departamentos, de oficinas, en general, ¿cierto? Las estructuras de acero se han complementado con los requisitos de ISC 341, debido a que la norma 433 no tiene actualmente un capítulo sísmico. Se espera que en el futuro lo tenga, pero hoy no lo tiene. Desde el punto de vista del hormigón, la norma manda directamente a 430, por lo tanto, ese tema está resuelto. En madera, ¿cierto? La norma 2369 nuevamente tiene requisitos para las estructuras de madera, por ahí un poco en las estructuras especiales, ¿no? Y la norma 430 no tiene, perdón, la norma 433 no tiene requisitos para madera, pero los deriva a la norma 1198, que sí tiene los requisitos sísmicos para el diseño en madera. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay que tener harto cuidado, porque en general tenemos que buscar los requisitos sísmicos en algunas normas y no siempre se tratan de la misma manera en nuestra normativa nacional. Hay que tener cuidado, pero siempre hay que entender que los requisitos sísmicos no están en las normas que cubren la generalidad del diseño estático. A veces sí, pero en general no están ahí, sino que están en algún suplemento, en alguna segunda parte, alguna cosa de ese tipo. Entonces hay que tener bien claro los requisitos sísmicos
tienden a ser requisitos más exigentes que los estáticos, en el entendido que lo que ando buscando es dotar a la estructura de ductilidad, una capacidad de deformación más allá del rango elástico, que pueda generar deformaciones con daños limitados, controlados y sobre todo reparables. ¿Ya? Ese es el objetivo de los requisitos sísmicos del detallamiento sísmico. ¿Ya? Bien, la rótula plástica flexural. Esta rótula plástica flexural, ¿cierto? Cuando yo digo se quiere producir, en realidad digo, mira, quiero que en algún punto entre la cara de la columna y una distancia razonable, que será, no sé, una altura de viga más o menos, eso es una zona razonable, quiero que por esa zona se produzca la rótula plástica. ¿Cuánto va a valer la rótula plástica? Esa parte es re fácil, porque la rótula plástica vale el MI, ¿cierto? El M esperado, o sea, vale el Z por FY por RI, por lo menos, ¿cierto? Vale por lo menos el momento esperado. Y a nivel del RFD, entonces yo debería soportar por el otro lado, que es la columna, esa carga. Bueno, esa carga también hay que corregirla un poquitito por la zona en que se produce y por el corte en que se produce. Y para eso hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ver en un par de diapositivas más. ¿Ya? Pero la idea es que si yo digo que esta viga se puede plastificar flexuralmente, entonces pues, el diseño por capacidad me indica que yo el resto de las cosas tendría que diseñarlas para que sean capaces de soportar esa carga. Bien, sigamos adelante. ¿Cuánto vale más o menos la carga en esa zona? ¿Cierto? Aquí yo les mostraba este ejemplo, ¿cierto? Que hay una viga que está siendo flectada y esta viga dañó la zona panel, la dañó en corte. ¿Cómo lo sé? Porque los cuadraditos se transformaron en rombo y eso significa que hay deformación de corte. Fácil esta cosa. Bueno, esto es lo que no queremos que pase. Ahora, considerar un nudo 100% rígido siempre trae sus problemas, pero la verdad es que para estructuras comunes no es tan malo modelarlo como si el nudo fuera 100% rígido. Ahora, tengo que tratar de que eso sea. En general, lo que uno le provee al nudo es por lo menos resistencia para que no falle. La verificación si realmente es rígido, indeformable, ¿cierto? Eso es una verificación que es un poco más discutible y no es claro que lo estemos cumpliendo solo con el diseño por capacidad. Pero por lo menos lo vamos a dejar bastante mejor que si tuviéramos un nudo sin corrección. En todos los nudos, ¿cierto? Estos donde llegan vigas por ambos lados o por un lado, tienen que existir los atizadores de continuidad. Y esos atizadores de continuidad son atizadores de carga como cualquier otro. ¿Ya? Son exactamente igual a los que vieron en su curso de acero, no tienen absolutamente ninguna diferencia. La única diferencia es que aquí ni siquiera nos vamos a preocupar por si el alma pudiera aguantar las fuerzas concentradas en ausencia de atizador. No, directamente ponemos los atizadores. No se va a complicar por eso. ¿Cuáles son las cargas? Bueno, fácil, pues. El momento partido por la altura. En este lado tendrá un valor, en este otro lado tendrá otro valor. ¿Cómo se calculan los atiesadores? Bueno, tendrán que soportar la carga concentrada más grande de estas cuatro. Ojo, la viga del lado izquierdo no tiene por qué ser la del lado derecho, no tiene por qué ser igual, ni siquiera tienen por qué ser de la misma altura. Ya, una puede ser más grande que la otra, más alta que la otra, y ahí a veces ponemos atiesadores inclinados. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos interesa? La carga para el atizador, la carga más grande entre estas cuatro. ¿Ya? Con esa diseñamos el atizador de carga. En general, este M va a ser el M esperado. ¿Ya? Y estamos siempre pensando en nivel LRFD, ¿cierto? Entonces va a ser el esperado y entonces yo le tendré que diseñar el atizador tal que el phi RN del atizador entonces sea capaz de tomar la carga concentrada que corresponda. En general, ¿cierto? Uno no pone un atizador de menor espesor que la placa que entrega la carga, ¿ya? Que será el ala o alguna placa que está tomando el ala, ¿ya? Además, en general, uno no atieza menos que todo el ancho de la columna. Es raro atizar menos. Los códigos permiten atizar un ancho que es el ancho de la placa que entrega la carga
pero no menos que 2/3 del ancho total de la columna. La verdad es que eso no se usa. Muchas gracias. No se usa, sino que atizamos todo el ancho de la columna. Es verdad que usted podría atizar menos y a veces los números le permiten atizar menos, pero no lo haga. Son el tipo de cosas en las que uno dice, mira, ¿sabes qué? No estoy influyendo absolutamente nada en el presupuesto total del proyecto, pero podría generar complicaciones ahí, tanto de montaje como de soldadura, como puras cosas que no valen la pena. Le garantizo que si usted pone una plancha que atiesa todo el ancho de la columna, nadie lo va a mirar raro y nadie le va a parecer que está malgastando el presupuesto del proyecto. Otras cosas en el detallamiento de este tipo que hay que tener en cuenta es decir, mire, si usted le está dando una plancha aquí que son, no sé, 16 milímetros y no está seguro, póngale 18. No, no, o sea, claro, no le va a poner 30, pero no se quede con la idea de que está economizando ahí. No, esto no es economizar, ¿ya? Porque estos atiesadores son re difíciles de cambiar o de reforzar si usted llega a tener un problema en terreno. Entonces, no ahorre en las cosas que son baratas y que además cuesta muchísimo arreglar. Un ahorro en general en una estructura, ¿cierto? En un proyecto, debe estar enfocado en aquellos ítems que impactan más grande el valor de todo. Por ejemplo, si usted tiene todas las columnas iguales y todas las columnas representan el 60% del peso de la estructura, a lo mejor usted puede afinar en las columnas, ¿ya? Pero entre todo este detallamiento va a representar el 10% del valor de la estructura. No tiene ningún sentido que usted ahorre demasiado en ese 10% que podrá bajarse, no sé, imagínese que le baje un 10% a ese 10%. Impacta el 1% del presupuesto. En cambio, si le baja un 10% a la columna, impacta un 6% del presupuesto. No hay donde perderse, ¿ya? Acuérdense siempre de esto cuando estén en su oficina haciendo cosas. El valor que vale la pena verificar o sobre el cual vale la pena ahorrar son aquellos que impactan de mayor manera los presupuestos. Si no, no tiene sentido. Bien, tenemos el atizador de continuidad. Siempre va. Y después tenemos la zona panel. La zona panel es esta zona que trabaja en corte. Claro, porque unas fuerzas van para allá, las otras van para acá, entonces esta cuestión tiene corte. Fácil. Ya. En general, como estas fuerzas, y recordemos, hagamos la diferencia, porque aquí la gente se equivoca. ¿Cuál es la carga concentrada? La carga concentrada es la mayor de esas cuatro, porque se mide a nivel de ese punto. El corte es el mayor entre la suma de S con S y S con S. Alguien dirá, ah, pero le puedo descontar el corte que viene por la columna. Podría, pero en la práctica no lo tiene y además es bajo. Es un valor bajo respecto a la suma de S con S o de S con S. Por lo tanto, no vale mucho la pena complicarse con eso, ¿ya? Típicamente es mucho más fácil, práctico, decir S más S y S más S. ¿Cuál de los dos es mayor? Ok, el que sea mayor, ese es el corte que tiene que pasar por la zona panel. Desde ya les digo que es un corte gigante. O sea, si usted está pasando 5 toneladas por el resto de la columna, probablemente aquí esté pasando 50. Una cosa de ese tipo. Por eso que es muy, muy común que usted tenga que reforzar la zona panel de la columna. Ojo, reforzar la zona panel de la columna. Por ahí de repente hay gente que ha cambiado el alma de la columna en toda la altura. No, eso son las soberanas leceras. Eso no tiene ningún sentido. Donde usted necesita más resistencia al corte es en la zona panel. En el resto de la columna no lo necesita. Por lo tanto, no tiene para qué cambiarla. ¿Ya? Pero aquí sí. Y los cambios les diré que son de siempre. Es rarísimo que un marco de momento, incluso si no es sísmico, no tenga refuerzo en zona panel. Es muy, muy raro. Es extraño. Yo pensaría en principio que está malo directamente. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. ¿Cómo se generan las rótulas plásticas en los extremos? De esta manera. Así se ve una rótula plástica que ya se generó. Y aquí quiero insistir en lo que les comenté en la clase pasada. Aquí se cicló esta cosa, ¿cierto? Y se generó una cierta deformación en la zona panel. Fíjense, ¿cómo sé que hay deformación? Bueno, fácil, porque hay desprendimiento de pintura. El desprendimiento de pintura
acusa deformaciones relativamente chicas, la pintura se cae con deformaciones chicas. Por lo tanto, que se haya caído la pintura no significa que esta cosa haya plastificado, pero sí significa que se deformó más allá de la deformación que aguanta la pintura. ¿Ya? Entonces, si bien este nudo se ve bastante bien, se ve bastante elástico, evidentemente trabajó, y como trabajó no es totalmente rígido. ¿Ya? Pero bueno, aquí finalmente se pandeó el ala. Y es importante entender que esto no es una falla mala. ¿Ya? Alguien dirá, oye, es que se pandeó el ala, así que está malo, fue mal diseñado. No, no, no. Cuando usted cicla esta cosa, ¿cierto? Le pone momento para allá, momento para abajo, momento para arriba, momento para abajo. Al principio, ¿cierto? Estas alas, ¿cierto? Se plastifican en compresión, en tracción y no pandean. Mientras mejores sean sus razones ancho-espesor, significa mientras de mayor espesor sea el ala comparado con su ancho, más ciclaje plástico va a poder tolerar. Pero finalmente se va a pandear por pandeo local, porque esa es la forma en que todas las planchas de acero fallan. ¿Ya? Entonces, esto va a pasar. Ahora, después de que se produzca el pandeo local, y una característica es que el pandeo local genera que los épsilon sean mayores. ¿Ya? Cuando esta cosa no tiene pandeo local, en realidad usted tiene los épsilon como que van en el plano. Se comprime, se tracciona, se comprime, se tracciona. Pero cuando esto se sale del plano, entonces hay más deformación, por definición, ¿cierto? Si se sale del plano es más larga la curva y entonces los épsilon son mayores. Bueno, con esos épsilon mayores, entonces usted empieza a entrar en zonas de... em, se empieza a acercar a la rotura y esta cosa se puede empezar a agrietar, se puede empezar a quebrar con una cosa frágil. ¿No? Pero sepa usted que todo esto que hay acá, todas estas manchitas significan desprendimiento de pintura y por lo tanto significa que en esta zona hubo harto trabajo. Les insisto, la plastificación local se va a transformar después de varios ciclos, y eso depende de la razón de ancho-espesor, en pandeo local. Controlando la razón de ancho-espesor, nosotros lo que hacemos es posponer el pandeo local, que se va a producir al final de todas maneras. ¿Ya? Eso es lo que andamos buscando. Ya. Bueno, esto ya se los comenté, ¿cierto? Básicamente un edificio que tiene una falla generalizada, ¿cierto? Y fíjense, rótulas plásticas en las vigas llegando incluso hasta el último nivel y rótulas plásticas en la base de la columna. Esto es una plastificación generalizada. Tiene mucha más ductilidad global que un edificio que falla como panel, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo fallas en las bases de columna, pero también en la columna al nivel superior del primer piso. Eso genera que algunas rótulas plásticas de las vigas del primer piso se activen, pero no se activa de manera generalizada hacia arriba. Esto es un mecanismo que se llama mecanismo de panel y que tiene per se menos ductilidad. ¿Ya? No es tan relevante. Ya, esto es bien importante. Pero nosotros habíamos visto aquí el tema de la amplificación de los giros. Y quiero retomar un poquito eso. Nosotros cuando tenemos marcos de momento sabemos que se generan rótulas plásticas en los extremos de las columnas, perdón, los extremos de las vigas. Esa rótula no se genera en el eje de la columna, por razones obvias. Se tiene que generar fuera de la columna. Se puede generar desde la cara de la columna en adelante. Típicamente se genera a una distancia de la cara de la columna. ¿Qué distancia? Entre una o dos alturas de viga, más o menos. Por ahí se ubica la rótula plástica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para diseñar? Varias cosas. Primero, reconocer dónde se va a producir la rótula plástica y saber cuál es el giro que va a tener. ¿Cómo lo sabemos? Eso es re fácil, ¿cierto? Porque tenemos el giro de entrepiso. Eso siempre lo vamos a tener. ¿Cierto? ¿Cuál es el drift de entrepiso? Eso lo tenemos, está calculado. ¿Ya? ¿Cuánto va a haber de giro en la columna? Bueno, vemos cuál es la amplificación que se genera como el teta, ¿cierto? De acá, por L partido en L' o LH. ¿Ya? Ahí tengo una amplificación y esa amplificación vimos que puede ser fácil del 40%, 30%, sin ningún asco. Entonces, con eso, el giro que genera la viga siempre es mayor que el drift de entrepiso. Primera cosa. Ahora, cosas que son relevantes, es decir, mira,
¿Y cómo saco las cargas yo para diseñar la columna, para diseñar la conexión, para diseñar todas estas cosas? Ya, porque una vez que usted eligió la viga, y recuerde que la viga es un fusible, por lo tanto la viga usted la elige con cargas reducidas. La viga está fácil, la elige con cargas reducidas. Las columnas si quiere también, pero después las va a verificar por diseño por capacidad en la generalidad de los casos y por carga amplificada si lo hace con 2379 del 2023. ¿Ya? Pero usted elige la viga con carga reducida. Ese es el punto. Después va a tener que diseñar toda esta zona. Y ahí es donde hay que tener harto cuidado. En el diseño de la zona de llegada de la viga. Esa es la zona delicada porque ahí se cometen errores en los marcos de momento. Desde ya, para que ustedes sepan, los marcos de momento ustedes vieron que se clasifican en tres tipos: marcos especiales, intermedios y ordinarios. Los marcos especiales se les pide que tengan capacidad de giro en sus uniones de al menos un 4% de radián. Esto aparece en la Seismic Provision, ¿cierto? En el ISC 341. Aparecen cuáles son los requisitos para precalificar las uniones también, porque para marcos de momento especiales e intermedios, los gringos tienen un documento que se llama uniones precalificadas, ISC 358. ¿Y ahí qué es lo que tienen? Uniones precalificadas. ¿De qué se trata eso? En ese documento tienen varias uniones, tienen, no sé, como 6 7 tipos de uniones. Entonces le dicen a usted, usted puede usar estas uniones sin necesidad de ensayarlas, porque nosotros ya las ensayamos. Y la forma de diseñar con estas uniones es esta. Entonces le dicen a usted, la unión que elija, le dan un procedimiento de diseño. Bueno, eso es lo que usa la mayoría de la gente, porque no vamos a estar ensayando uniones porque son muy caras, ¿cierto? También en la ISC 341 le dice cómo precalificar, pero una de las cosas importantes que dice el 341 es que las uniones para marcos especiales tienen que tener la capacidad del 4% de radial, sin degradación y un montón de otras cosas, pero déjelo por ahora en el 4% radial que puede y que necesita ciclar. Las uniones para marcos intermedios les pide que tengan una capacidad de deformación, todo esto es plástico, ¿cierto?, de 2% de radial. ¿Ya? Y que no es poco, alguien dirá el otro 4%, sí, pero 2% no es poco, ¿ya? Le pide eso. Y después para los marcos ordinarios no le pide nada, porque básicamente está pensando que los marcos ordinarios a lo mejor ni siquiera van a salir del rango elástico, acuérdense que tienen un R como de 3 3 y medio. Entonces, probablemente no salen del rango lineal elástico, así que tampoco es preocuparse demasiado, ¿ya? Pero esa es la idea. Ahora, evidentemente, mientras más capacidad de giro yo necesito, más detallamiento dúctil tengo que proveer a esa zona para que se pueda generar esta deformación más allá de la primera fluencia. Entre paréntesis, si tienen dudas, levantan la mano y me interrumpen nomás. Miremos aquí, ¿qué tenemos acá? Tenemos el equilibrio de cuerpo libre de la viga para ver qué cosas necesitamos para diseñar la columna y la unión. Por ejemplo, aquí dijimos, aquí está la viga, perdón, aquí está la rótula plástica. ¿Dónde está? Bueno, a una distancia SH de la cara de la columna. La distancia es discutible, la podemos tener, sin duda, siempre la podemos tener. ¿Ya? La ponemos. Ahí se produce el eje de la rótula plástica. Bien. Entonces el diagrama de cuerpo libre de la viga genera esto, ¿cierto? Dice, bueno, tendrá que llegar al momento probable por acá. El momento probable es una definición que tiene la ISC 341, que es levemente distinto al momento esperado que le decía. El momento esperado, ¿cierto? Sería el Z por RI por FY. Ya. El momento probable puede ser incluso un poquito mayor, porque como ellos ocupan capacidades de giro grandes, entonces para ellos pueden algunas fibras llegar más allá de la fluencia y pueden llegar a niveles de la rotura quizás. Entonces le ponen adicionalmente un 1.1, a veces un 1.2, para incluso llegar a cargas mayores por nivel de deformación. Acá en Chile, como nosotros no llegamos a niveles de deformación, normalmente el MPR que sale ahí se queda simplemente en el ME, en el momento esperado, y nada más. Ahora, es bastante y es suficiente, ¿ya? Pero sepan ustedes que si tienen que diseñar para Estados Unidos u otros lugares, lo más probable es que el MPR les salga un poquito mayor que lo que usamos acá. Bien, cuando esta cosa llega a su máximo, tiene un MPR por allá, un MPR por acá,
tiene un momento, tiene un corte P, es el máximo corte de grupo general, y tiene un B acá. Estos no tienen por qué ser iguales porque en presencia de la carga distribuida que se combina con sismo, este corte y ese corte no son iguales. ¿Ya? Cuidado con esa parte. Bien, del diagrama de cuerpo libre vemos cuánto vale BP. Bueno, fácil, por los dos momentos, porque, ojo, esta es una viga de acero. El MP por arriba y el MP por abajo son iguales. Si fuera una viga de hormigón, se hace exactamente lo mismo, pero el MPR por arriba no es igual al MPR por abajo. De hecho, el MPR por abajo puede ser notablemente menor. ¿Ya? Lo vamos a ver en su momento. Bien, dividido en L'. L' es la distancia entre rótulas plásticas y no es el largo total de la viga. Bien, con eso tengo el VT que viene de la plastificación, pero a esto le falta la componente estática. ¿Cuál es la componente estática? La carga, ¿cierto? Que hay en esa viga estática, sobrecarga, peso propio, etcétera, etcétera, en condición de sismo. Normalmente la carga, bueno, la carga de peso propio siempre es la misma en todas las combinaciones de carga, pero en la combinación de carga sísmica, típicamente el L está más chico. ¿Ya? Entonces, este W estará compuesto por ese L más chico. Bien, y por L medio. Entonces, claro, se va la mitad para allá y la mitad para allá, estamos todos contentos. Entonces, ahí tengo el VT, que es el máximo corte que se puede desarrollar cuando se plastificó la viga. Claro, porque es ese el corte que yo tengo que pasar por acá. Si yo paso el corte, el DU, que viene de las combinaciones de carga, entonces esta cosa no necesariamente se va a poder producir. Esa cosa es bien importante. Se fijan, en general este VP va a ser mayor que el DU que viene de las combinaciones de carga reducida. Por cosas obvias, ¿no? ¿Cierto? Este es diseño por capacidad y el otro está suponiendo que este VP tiene un R y no lo tiene. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué me falta? Me falta primero el momento en la cara de la columna, el M-face, para poder diseñar la unión viga a columna. Y después me falta el MC, que es el momento en el eje de la columna, que es para poder verificar el criterio columna fuerte, viga débil. No se lo he mencionado todavía, pero en estos marcos de momento se verifica ese criterio, columna fuerte, viga débil. ¿De qué se trata? Que la columna no vaya a fallar en presencia de las vigas. Y para eso se ocupa un criterio. ¿Cuál es? Este que está acá. Se dice la sumatoria de los momentos probables de la columna, asterisco, dividida por la suma de los momentos probables de las vigas tiene que ser mayor que uno. Ahora, ojo, esta cosa no es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil, miremoslo. Dice, para el caso de las columnas, yo tengo que considerar primero, tengo que considerar la carga axial, o sea, tengo que reducir la fluencia de la viga por la carga axial. Normalmente las columnas tienen carga axial. Ahora, este PSU partido por AG, reducir eso lo reduce en un 20%, no mucho más que eso. Bueno, pero lo reduce. Entonces, la fluencia de la columna, el FG de la columna, está reducido por Z. Bien. ¿Sumatoria de cuántas columnas? Bueno, la columna que llega por abajo y la columna que llega por arriba. Son dos columnas. En este nudo son dos columnas. O sea, sería dos veces el Z de la columna por el phi nominal reducido por compresión. Fíjense. Pero en el caso de la viga, y esto es necesario para garantizar que falle la viga y no la columna, tengo, fíjense, tengo Z de la viga por el RI-FI de la viga, o sea, por la fluencia esperada. Acá ocupo fluencia nominal, acá ocupo fluencia esperada. Y además ocupo un factor de endurecimiento. ¿Ya? Y este es el MU que viene por otras condiciones que normalmente se hace cero. ¿Ya? Normalmente ese MU es cero, no lo pesquen por ahora. Pero solamente fijándose en esta sumatoria, yo me doy cuenta que si las vigas son iguales a las columnas, ¿cierto? Y tengo dos porque tengo uno por cada lado, no funciona, no funciona. Si son del mismo cero y la misma sección, no funciona.
porque acá le estoy pidiendo resistencia nominal, incluso si no tiene carga axial, y acá le estoy pidiendo resistencia esperada, pero además con un factor de endurecimiento 1,1. ¿Se fijan? Se los hago notar porque este requisito es muy importante, pero también les hago notar que nuestro requisito, ¿cierto? En NSH 2369 del 2023, nuestro requisito de viga fuerte, columna débil, es mucho más suave, es mucho más light. Nosotros permitimos que si estas cosas pasan por carga amplificada, entonces está bien. Y entonces eso lleva a que muchas veces el requisito columna fuerte, viga débil no necesariamente se cumpla. Ahora, no necesariamente se cumple porque interpretamos que no se necesita, porque en aquellos nodos donde las cargas amplificadas de la viga pueden ser tomadas por la columna, nosotros decimos, oye, no es que no se pueda plastificar la viga, es que la viga no va a plastificar y la columna tampoco. Por lo tanto, no necesitamos llegar a ese nivel, porque ninguno de los dos elementos va a plastificar. Esa sería la lógica. Claro, pero es porque en 2369 usamos R relativamente pequeños. En R grandes, yo tengo que verificar esto porque es muy importante, por lo que vimos un par de diapositivas atrás. Si la rótula plástica se me traspasa de la viga a la columna, puedo tener un mecanismo de panel y me genera una baja en ductilidad gigantesca y no la quiero. ¿Se fijan? Por este tipo de cosas les quiero dejar en claro que las columnas nunca se han diseñado para cargas reducidas. O sea, si usted diseñó la columna con carga reducida y le cumple todos estos requisitos, bueno, mejor. Pero son estos los requisitos que importan, no las cargas reducidas. Y en eso es lo que quiero hacer hincapié. Veamos los momentos para diseñar distintas cosas. El momento para diseñar, aquí, para diseñar la unión que está en la cara de la columna. Dice, el MF es igual al M probable, y esto es equilibrio, por SH por BP. Claro, alguien dirá, oye, pero ahí faltó el W. Me faltaría el W de este lado para sumarlo acá también. Ya, sepa que al lado del BP, ese W que le estoy sacando no suma nada. Pero lo que sí suma es esto. O sea, el MF crece respecto a un BP por SH, porque el BP es muy grande. El BP es grande. ¿Ya? Entonces, ese MPR podría hacer que eso sea más grande. Ahora, la diferencia entre MF y MC, esa ya no es tan grande. Esa ya no es tan relevante. ¿Ya? El momento en el eje de la columna, ese ya no es tanto. ¿Cierto? Esto es lo que le está metiendo la viga, básicamente. Pero este ya no es tan grande. Sigamos avanzando. ¿Cómo son estos edificios en la vida real? ¿Cierto? Aquí tengo una foto de unos edificios norteamericanos. ¿Cierto? Y así más o menos quedan, pues. ¿Se fijan? Tienen vigas relativamente altas. Bueno, aquí como tienen losas de piso, ¿cierto? Y llegan vigas secundarias, cada una de las vigas secundarias evita el volcamiento de esta viga, por lo tanto lo más probable es que esa viga no esté afecta a volcamiento y sea totalmente plástica, ¿cierto? Tienen ahí todas las zonas panel con atestador de continuidad, a lo mejor tienen refuerzos o no, pero así es como funcionan los edificios de marcos de momento. Se utilizan mucho los edificios de marcos de momento en otras partes, aquí no. ¿Ya? Aquí no, porque cuesta mucho hacerlos pasar por nuestra 433 debido a las restricciones del drift de entrepiso. ¿Eso es bueno o no? Muchos creemos que no es necesario, ¿ya? Pero la norma dice lo que dice y hace que este tipo de edificios sean poco competitivos actualmente. Quizás en un futuro la norma diga otra cosa, pero hoy día un edificio de marcos de momento de acero es poco competitivo por la norma que tenemos, no porque el edificio sea malo. Sigamos avanzando. Cosa importante, y esto es bien intuitivo. Hay unas cosas que se llaman zonas protegidas, ¿ya? Y que se definen, esto lo definen los gringos, no lo definen nuestras normativas, pero la verdad es que es bastante obvio. ¿Qué dicen los gringos? Dicen, mira, todos aquellos lugares donde se espera que se produzcan plastificaciones no deben ser alterados de ninguna forma. Por ejemplo, en un marco de momento, ¿dónde espera usted las plastificaciones?
en los extremos flexurales de la tira. Ok, entonces, ¿qué le dice el código? Dice, no haga hoyos por ahí para pasar bandejas eléctricas, ductos, no haga soldaduras en esa zona para no fragilizar o cambiar la composición del grano del acero, ¿cierto? Esas zonas se llaman zonas protegidas y ahí usted no puede hacer nada. Tiene todo el sentido del mundo, la verdad, porque son los lugares donde uno espera que se produzca el desarrollo de ductilidad. Y si usted lo interviene de cualquier manera, va a estar afectando que se pueda producir la ductilidad que usted necesitaba. ¿Ya? Entonces es una pésima idea meterse ahí a hacer cosas raras. Cambiemos de caballo, nos vamos a los marcos arrastrados concéntricamente. Los marcos arrastrados concéntricamente de acero son con distancia la estructuración más utilizada en el área industrial. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, primero en el área industrial todo es de acero a menos que no se pueda, ¿cierto? A menos que el estanque tenga que ser de hormigón, las encinas, las fundaciones son de hormigón, pero en general todo es de acero a menos que no se pueda. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil la construcción y más rápida, esencialmente por eso. Y también se sabe, o se dice, no, se sabe, que siempre un marco arriostrado concéntricamente es más barato que una estructura, que la misma estructura, en base a marcos de momento. ¿Ya? Se sabe que la estructura en base a marcos de momento queda más cara. Esencialmente porque son estructuras que requieren alta rigidez y darle alta rigidez transversal, lateral a un marco de restado es re fácil comparado con dársela a un marco de momento. El marco arrastrado concéntrico per se es rígido lateralmente. El marco de momento per se es flexible. Por lo tanto, a veces no da y hay que ajustarlo un poquito más y eso significa ponerle más inercia a las columnas, más inercia a las vigas para que empiece a cumplir los niveles de deformación que uno espera. Desde ese punto de vista, siempre se prefiere como primera opción el marco arrastrado concéntricamente. Y cuando por alguna razón no se puede, nos pasamos a otras soluciones, pero siempre es la primera solución. En edificios urbanos, yo les decía que los edificios urbanos, ciertos departamentos, oficinas, en general están bastante perjudicados por nuestra norma actual 433, pero eso no significa que no se puedan hacer. En general, el marco de momento de acero está fuertemente perjudicado, pero el marco arriostrado sí se puede hacer hasta cierta altura, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver que en general los strip centers, cosas así que son de, no sé, dos, tres, cuatro pisos, se tienden a hacer en acero y se hacen en acero arrostrado, porque el marco arrostrado es muy, muy rígido. Y el problema principal que pone nuestra norma 433 en la mesa para la estructura son los drifts entre pisos. Entonces, claro, cuando el marco arrostrado pertenece a un edificio bajo, funciona perfectamente. Cuando pertenece a edificios altos, ya también empieza a tener problemas de drift. ¿Ya? Pero esto lo pueden ver en temas, o sea, si ven los strip centers probablemente sean todos rochados, porque son de acero, es fácil de construir, rápido de construir y funciona todo bien. ¿Ya? Veamos, ¿cuál es el mecanismo de plastificación de un marco de acero concéntrico? La idea, ¿cierto?, es que si viene un sismo y se apoya hacia allá, un sismo, tengo diagonales que fluyen en tracción y diagonales que pandean en compresión de manera estable. Para el otro lado lo mismo, ¿cierto? Va para allá, estas diagonales verdes fluyen en tracción y las otras pandean en compresión de manera estable. Y aquí quiero ser súper claro. Cuando digo fluir en compresión, solo pueden fluir a su fluencia esperada, no a la nominal. Por lo tanto, ya empezamos con una suerte de diseño por capacidad para las uniones. Si las uniones no están diseñadas por capacidad esperada, entonces esto no tiene ninguna posibilidad de fluir en tracción, porque se me van a cortar las uniones. Cuidado con eso. Y cuando yo hablo de compresión estable, ¿cierto? O de pandeo estable en compresión, lo que digo es que cualquier elemento en compresión tiene que generar tres rótulas plásticas para poder pandear. La del centro y las de los dos extremos, ¿cierto? El pandeo de esto se produce concentrando giro en esas tres rótulas. Evidentemente el giro al centro es el más grande porque es la suma de lo que gira esa con lo que gira esa, ¿cierto? O sea, si esta de acá gira, no sé,
2% radial y esa gira 2% radial, la del medio está girando 4% de radial. Ya, entonces siempre la rótula del centro es la que gira más, pero para que se pueda pandear un elemento, tienen que generarse tres rótulas plásticas. Ojo, se tienen que generar tres rótulas plásticas flexurales. No existen las rótulas axiales, ¿ya? Porque me ha pasado que a veces hay gente que dice, oye, esta es la rótula en compresión, entonces, ¿qué carga tiene? No, pues tiene la fluencia en compresión del elemento. No, es una estupidez, no, no, no. Esta cuestión se flecta, esta cosa se sale del plano, ¿ya? Y esto trabaja por efecto P delta. ¿Cuál va a ser la compresión que aparece? Bueno, va a ser la plastificación, plastificación y plastificación equilibrando una fuerza que va por la línea que une los puntos, ¿ya? Entonces, tengamos desde ya harto cuidado. La rótula flexural del centro se tiene que producir en el elemento propiamente, pero la de los extremos no necesariamente. Tenemos dos formas de hacer llegar los extremos a la viga columna. Una es mediante una unión muy rígida, y a lo mejor ahí esta rótula plástica también se va a generar en el elemento, y otra que es la más común, y es que haya un gusset que se encuentra dentro del plano de las diagonales, y que nosotros hagamos llegar la diagonal a ese gusset, y entonces la rótula plástica se va a producir en el gusset y no en el elemento. Va a tener menos resistencia, pero va a tener más capacidad de giro. Una plancha plana, ¿cierto? Tiene bastante capacidad de giro. Entonces, lo que han propuesto los gringos en los últimos años es que casi siempre la rótula plástica de los extremos se produzca en un gusset y no en el elemento, desde ya. Para que la rótula se produzca en el elemento tiene que ser capaz de desarrollar una rótula plástica flexural, evidentemente. De otra manera, vamos a tener aquí el mismo problema que podríamos haber tenido en la viga, ¿cierto? Y es que esta cosa con los ciclos se fragilice y se fracture. Por lo tanto, con eso me refiero a pandeo elástico, perdón, a pandeo plástico en compresión estable, que pueda generar rótula plástica y que pueda generar ciclaje estable sin fracturarse. Eso es lo que andamos buscando. Y nuevamente lo podemos garantizar solo de una forma, que es con razones ancho-espesor suficientemente buenas. ¿Ya? Sumémosle algo más. Las diagonales solitas no funcionan porque tienen una resistencia que es distinta para un lado que para otro. Evidentemente, su resistencia en compresión es muy distinta a su resistencia en tracción. Por lo tanto, eso me molesta. Pero de a pares funcionan perfecto, funcionan muy bien. Aquí las tenemos una acá y una allá. También podríamos tenerla en cruces, ¿ya? O podríamos tenerla en B invertida en lugar de como las tenemos. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es que todas estas diagonales funcionan de a pares, no funcionan solitas. Esa no es una manera razonable de ponerlas. Ahora, si hay muchas, podría ser. Por ejemplo, si tiene 5 para un lado y 6 para el otro, ya eso está bien. Pero si tiene dos y quiere poner las dos para el mismo lado, eso es una mala idea, es pésima idea. ¿Ya? Entonces, ojo, las diagonales funcionan bien de a pares. No traten de usarlas solitas porque no van a funcionar desde el punto de vista sísmico, pensando en la condición post-pandeo. Ahora, al igual que en el caso del marco de momento, los fusibles entonces son las diagonales y serán los únicos elementos llamados a ser diseñados con las cargas reducidas por el factor R. Todos los demás elementos, vigas y columnas, evidentemente no pueden salir del rango elástico, porque si salen del rango elástico no se produciría este tipo de falla, se produciría otro, ¿ya? Entonces, los elementos azulitos, que no deben salir del rango elástico, primero podrían ser diseñados por capacidad. O sea, el primer candidato siempre. En en nuestro escenario nacional, con 2369-2023, podrían ser diseñados para cargas amplificadas. Pero ojo, podrían ser diseñados para cargas amplificadas solo las columnas, porque las vigas van a tener que ser diseñadas por una condición post-pandeo, que no es capaz de ver el software
mientras haga un análisis lineal elástico. Y en eso nos vamos a meter más adelante porque es bien delicado, ¿ya? Pero por ahora, estos son los fusibles y no hay más. Ah, bueno, en Chile sí, los anclajes de las bases de las columnas también tienden a ser fusibles y también los podría diseñar con carga reducida. Hay ciertas cosas, si eso es buena idea, no es buena idea, se ha discutido harto. Parece ser buena idea, pero tenemos un tema y es que no tenemos un protocolo de diseño claro para los anclajes de las bases de columna. Entonces, tenemos que diseñarlo con mucha calma, ya con mucho cuidado. ¿Cómo pandean las diagonales? Veamos esto. Cuando la diagonal se va comprimiendo, comprimiendo por su eje, ¿cierto? Aquí se acorta, evidentemente. Y ese acortamiento genera que se salga de su plano. Se sale de su plano y genera esta rótula. Y esta es una rótula flexural, cuyo momento, ¿cierto? Es P por delta. Ese es el momento que aparece acá. Ahora, este momento baja un poquito cuando yo tengo una rótula y otra rótula acá en los extremos generada en el gusset, y claro, alivia un poquito esa rótula, pero en general, cuando las rótulas de los extremos se producen en el gusset, aportan poquito, esta es la más grande. Pero para entenderlo, el hecho de que se comprima axialmente genera una salida del plano, genera una deformación lateral. Esa deformación lateral distinta de cero se llama pandeo, ¿no? Y genera efecto P delta. Este es el gran problema, el efecto P delta que se genera en la diagonal por su salida del plano, ¿ya? Veamos, ¿cómo dicen los gráficos que esto funciona? Dicen que yo me comprimo, me comprimo, me comprimo, me comprimo hasta que llego al P crítico, que es un valor bastante conocido, ¿cierto? F crítico por A. Ahí hay pandeo. Y de ahí empieza a reducir la capacidad axial. Se reduce hasta que yo empiezo otra vez con el ciclo hacia el otro lado, ¿cierto? Empiezo a deformar hacia el otro lado. El ciclo en tracción siempre podría llegar a la tracción de fluencia. Estoy suponiendo que las conexiones están hechas para la resistencia de fluencia esperada, porque si no se corta la conexión y también es frágil para el lado de tracción, ¿ya? Pero si esto está bien conectado, puede generar fluencia. Y después puede generar más ciclos. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? La resistencia de compresión en los ciclos superiores va disminuyendo. Y eso tiene harto de intuitivo, ¿cierto? Por temas de deformaciones residuales, ¿ya? Después de varios ciclos, ¿cierto? Después de varios ciclos, la resistencia residual en compresión es más o menos conocida y depende de la cantidad de ciclos. Pero para efectos de diseño, nosotros estamos aceptando que la resistencia residual en compresión es del orden del 30% de la del primer ciclo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es la fluencia esperada en tracción, decimos, como lo vimos en clase, A es el área por F Gill por RI. Ya, ese es el F esperado por el área nominal, entonces esa es la resistencia de influencia esperada de tracción. Bien, y en compresión, A sería el P sub NE, y eso sería el P sub N calculado con la fluencia esperada. O sea, en lugar de F Gil, con F Gil por RI. Eso sería. Entonces, con ese P sub N crítico esperado, ¿cierto? Yo lo multiplico por 0,3 y tengo la resistencia residual en compresión, que es la que vamos a usar para efectos de diseño nosotros. Desde el punto de vista de la deformación lateral, ¿cierto? Aquí tengo la deformación lateral y aquí tengo la carga axial. Cuando la carga axial, ¿cierto? Va subiendo, ¿cierto? O cuando la compresión, ¿cierto? Va subiendo, en el primer ciclo de repente llega a la posición de pandeo y se dispara. Se dispara aquí la deformación lateral, ¿ya? Y eso es precisamente lo que produce la baja de compresión axial. Porque para esta deformación lateral, yo ahora no solo tengo en el elemento diagonal carga axial, sino que tengo momento. Y ese es el problema, que la resistencia del elemento
ya no es solo axial, sino que es axial flexural. Ese es el problema del pandeo, el generar la flexión, ¿ya? Bien, tenemos claro entonces que el pandeo genera flexión y esa flexión consume capacidad de resistencia axial. Punto. No hay más ciencia en eso. ¿Cómo funcionan los pares? Por ejemplo, aquí vimos, aquí vimos, ¿cierto?, que el ciclo de una diagonal es absolutamente asimétrico, es malo porque incluso tiene pandeo. O sea, esta cuestión así por sí sola nadie la usaría para disipar energía porque es pésima. Pero si las pongo de a pares, la cosa cambia. Aquí, por ejemplo, se analiza una diagonal que está en cruz, un par de diagonales en cruz, lo que tienen su cierta compresión acá. Pero yo lo que quiero que vean es, cuando tengo diagonales de a pares, los ciclos se ven bastante gorditos. Tienen su zona de fricción, ¿cierto? Porque después de varios ciclos, las diagonales empiezan a estar, empiezan a tener una zona que es un poco compleja, porque fíjense, después de varios ciclos, yo voy a decir ya, empujo para allá. Cuando me empiezo a devolver, claro, la diagonal que estaba traccionada se empieza a comprimir, pero la otra está un poquito suelta. Entonces voy a tener que deformarme más para el otro lado antes que la diagonal empiece a tomar carga. Entonces empieza a haber una zona como de gap, ¿ya? Pero no importa. De todas maneras, estos ciclos son suficientemente robustos y si bien tienen una degradación de rigidez, dependiendo de la deformación lateral, no tienden a tener una degradación de resistencia. Y eso hace que sean buenos, ¿ya? No tienen una degradación de resistencia o una degradación de resistencia importante y disipan harta energía. Entonces, ojo, cuando yo tengo diagonales diapares, puedo tener un comportamiento sísmico de disipación de energía suficientemente bueno, ¿ya? Y eso es lo que buscamos con los pares de diagonales. Ya les digo, no con diagonales solas, diagonales diapares. Distintas formas de disponer nuestras diagonales. Cruces, diagonales bueno, sin cruces que van de un lado a otro. Diagonales en B y diagonales en B invertida. ¿Cuáles son las que funcionan peor? Esta. ¿Cuáles son las que funcionan mejor? Esta. ¿Cuáles son las que más se usan? Esta. Te voy a decir por qué. Hay varias cosas. Nosotros aquí en Chile usamos harto la cruz, pero fuera de Chile no se ocupa tanto la cruz. Se ocupan más este tipo de diagonales, como que van de nodo a nodo y en otro vano ponen la diagonal contraria. No hay ningún problema. De hecho, las diagonales, los norteamericanos tienden a usarlas bien grandes, o sea, las diagonales norteamericanas son tubos, cajones, que llegan soldados a los extremos, son tubos de 6 metros, son cosas súper grandes. Nosotros tendremos a usar harto las crucecitas, ¿cierto? Estas crucecitas que tengo acá con perfiles L, XL, con cosas relativamente pequeñas, somos buenos para las cruces, ¿ya? Y hay una razón para eso, y es que nosotros consideramos que el punto de cruce es un punto arriostrado fuera del plano. Evidentemente el punto de cruce es un punto ilustrado dentro del plano, pero si no fuera un punto ilustrado fuera del plano, daría lo mismo cruzar las diagonales, daría lo mismo ponerlas así o ponerlas así, porque la luz de pandeo no cambia, va a controlar el pandeo fuera del plano. Bueno, para nuestra normativa, y no me quiero detener demasiado en eso, el punto de cruce fuera del plano se considera arriostrado. Pero ojo, para nuestra normativa acá en Chile, usted se va de Chile y eso no es cierto. Entonces, tenga mucho cuidado con ese criterio. Yo siempre le hablo de esto porque la gente de Chile cuando diseña para afuera sigue usando las normas chilenas, sigue usando la 2399 y como que no cambia el chip, no se da cuenta que está en otro lado y tiene que usar las normas locales del lugar donde esté trabajando, no del lugar de donde viene. ¿Ya? Entonces, ténganlo súper claro, cuando tengan que diseñar para algún otro lado, tienen que usar las normas de ese lugar y no las chilenas. Bien, ¿por qué usamos con distancia esta estructuración por sobre esta que parece mejor? Porque el chevrón, ¿cierto? La B invertida tiene una gracia muy grande. Y es que tiene espacio acá. Y en ese espacio yo puedo pasar la correa transportadora, puedo poner una puerta, puedo poner una pasada de cualquier tipo. Entonces, es demasiado versátil.
Por eso se prefiere muchísimo a otras estructuraciones como la cruz. La cruz, por ejemplo, le limita este espacio. No digo que sea mala, es buena estructuralmente, pero no siempre la puede usar. En cambio, el chevrón casi siempre lo puede usar. ¿Se fija? También hay un tema de cuánto mide el vano. Entonces, si usted tiene 4 metros, ¿cierto? Aquí entre pisos y tiene 6 metros para acá, puede poner una cruz, puede poner una B invertida. Pero si usted tiene 4 metros y tiene, no sé, 8, 9 metros de vano, no puede poner una cruz, pues, porque le va a quedar muy botada. Va a tener que poner una B invertida, ¿cierto? Las diagonales funcionan mientras sean diagonales. Si están, si tienen ángulos muy cerrados con la viga o la columna, estas cosas van a empezar a funcionar mal porque además no se van a poder conectar. ¿Ya? Cuando este ángulo es muy cerrado, la conexión va a llegar solo a la viga y no va a llegar a la columna. En general, lo que yo quiero es que las cargas lleguen a las columnas. Las columnas llevan las cargas al suelo, al magma y al centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces, ojo con esas cosas. Como receta mágica, ¿cierto? Uno dice, mira, la diagonal va a funcionar bien entre 30 y 60 grados. Ahí anda bien. Pues se puede conectar y es más o menos eficiente. A veces yo la voy a tener que conectar a 20 grados porque no tengo opciones. Ok, pero sepa que si tiene opciones, la diagonal entre 30 y 60 grados anda bien. Si se sale de ahí, no es que no se pueda, pero no anda tan bien. ¿Ya? Desde ya, fijémonos en esta estructuración y en esta estructuración porque son con distancia las más usadas. Aquí usted tiene una viga. La viga, si estos son pisos industriales y la viga tiene carga vertical, la viga va a partir comprimiendo las diagonales para condiciones estáticas. Y cuando venga el sismo, ¿cierto? Para el lado, entonces cuando el sismo vaya hacia la derecha, entonces esta diagonal va a empezar a comprimirse más, esta va a empezar a descomprimirse hasta que llegue a traccionarse. Bien, cuando la que está comprimida pandee, aquí se va a generar un desequilibrio muy grande, porque si pandea va a empezar a actuar con menos carga axial, y entonces toda la carga lateral del sismo se va a venir para esta otra. Y ese desequilibrio va a generar que esta viga tenga una carga axial y también una carga hacia abajo, un tirón hacia abajo que le causa una flexión. Ese es el detalle del chevrón y esa es la condición que controla su diseño. En chileno simple, una viga chevrón va a ser una viga muy robusta porque necesita compensar estas diagonales. Ojo con eso cuando lleguemos al diseño. Ya se lo estoy adelantando. Las cruces, lo mismo. Si va para allá, ¿cierto? Va de izquierda a derecha el sismo. Ya, esta diagonal se comprime y esta otra diagonal se tracciona. En algún momento la comprimida va a pandear y entonces la carga va a pasar a la de tracción. Y esta también va a pandear y va a pasar a la de tracción. Y este palito entonces va a ser el único que pueda acoplar la tracción de esta diagonal con la tracción de esta diagonal. Por lo tanto, este palito es tremendamente importante, tanto como la viga Chevron. Bueno, si es un palito de plataforma va a tener carga transversal, pero a mí lo que me interesa es la carga en compresión que tiene debido a las diagonales, ¿ya? Y lo digo así porque ninguno de estos dos efectos que yo le he descrito acá, usted los va a poder ver en un análisis lineal elástico. Estos no van a salir en el RISA, en el SAP 2000, ni en ningún software que usted esté ocupando, porque no son efectos elásticos, así que no importa cuántas veces amplifique la carga, no va a haber esto. Es más, ¿cuál es la carga en compresión que saldría de un análisis elástico en este palito? Sería cero en tracción. Tanto es así que hay gente innovadora que saca estos palitos, y yo lo he visto. En 20 correas transportadoras, por ejemplo, lo sacan. Claro, ¿qué ganan con eso? Bueno, lo que ganan es que el R que era 5 ahora es 1. No tiene R porque no tiene ningún tipo de redundancia. ¿Ya? Entonces, sacar ese palito es para gente que no ha pasado por este curso, no lo haga nunca más. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer es diseñar ese palito y darnos cuenta que típicamente va a salir más robusto que las diagonales. Bien, sigamos avanzando. Volvamos a cómo es la falla del chevrón. Se va esta cosa para el lado, tal como le decía, se comprime esta, se tracciona esta, en algún momento pandea esta, ¿y qué pasa? Esto, po, pandea.
La carga pasa para acá y el tirón de esta genera una carga hacia abajo y también genera una compresión, pero me interesa más la carga hacia abajo. Entonces, si yo aíslo ese punto, se genera esto. Y ojo con esto porque esto es súper importante. Se genera una carga hacia abajo, que es básicamente el desequilibrio de esa tracción con esta compresión. Si esto es un marco dúctil de acero, bueno, esta carga podrá llegar hasta el tegil, ¿cierto? La fluencia esperada en tracción, y esta podrá llegar hasta la compresión residual, el 0,3 PNE. Entonces, esta diferencia puede ser bien grande. Claro, aquí estamos con la componente vertical, evidentemente hay una componente horizontal. Alguien dirá, ah, pero eso también molesta porque hay que tirársela a la viga. Créame que esa componente horizontal, que es grande, porque sería la suma de esa con esa, que también la vertical es el PT menos el PC por seno alfa. Ya, la horizontal sería el PT más el PC por coseno alfa. Sería más grande que esta. Ya, pero es más grande en una dirección en la que la viga tiene mucha resistencia. Por eso, típicamente, la carga axial que usted le mete a esta viga no le hace nada. ¿Ya? Puede ser grande en cantidad de toneladas, pero comparada con la resistencia axial de la viga no importa mucho. ¿Ya? Pero esta que tiene acá importa muchísimo porque esta condiciona la viga. De hecho, después cuando hagamos ejemplos y ejercicios nos vamos a dar cuenta que esta carga genera un momento en la viga que, bueno, si esto está rotulado allá, rotulado acá y esto está al medio, este es un PL cuadrado cuarto, ¿o no? Genera un PL cuadrado cuarto que es súper, o PL cuadrado medio, entonces, PL porque está en L medio, entonces, no, en PL cuadrado cuarto, que es P medio por L medio. Claro, un PL cuadrado cuarto que es súper grande y que en general tiende a consumir como el 80 o 90% de la capacidad flexural de la viga. Por eso, cuando usted tiene un chevron, la viga chevron no es como una viga de piso. Una viga de piso común y corriente, como ustedes ya vieron en su curso de acero, tiene una altura que es como un veinteavo del vano, un veinticincoavo, un veinteavo del vano. Esa es una viga común de piso. Bueno, la viga chevron, por lo menos, tendrá un décimo de la luz. O sea, si yo aquí tengo un vano de 6 metros, yo espero que esta viga chevron sea de unos 60 centímetros fácil. Si yo veo una viga de 30, sé que está malo. El tiro, no hay vuelta que darle. Está mala esa cuestión. Entonces, así de distinto es. Alguien dirá, ah, pero es que entonces son malos los chevrones. No, 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 no son malos para nada. Pero hay que cuidar bien el diseño. ¿Ya? Y el diseño me exige esto, porque si yo no hago esto, lo que voy a ganar es que la viga colapse. Que una viga colapse es un problema, en principio no tanto, porque una viga podría generar un colapso parcial, no total del edificio. El problema es que si esta viga colapsa, voy a generar un piso blando y las columnas van a empezar a trabajar en flexión. Y recuerde que estamos hablando de un edificio arriostrado. Y en edificios arriostrados, los elementos trabajan en compresión-tracción, en particular las columnas. Las columnas no fueron diseñadas para trabajar en flexión. Por lo tanto, empiezo a estar en una zona de riesgo de colapso de columna. Ese es el problema de esto. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Veamos acá. Pandeó esta. Me metió un tirón y falló la viga. Falló la viga. Y como falló la viga, me metió un momento en la columna para el cual no estaba diseñado y colapsa. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre usar diagonales en B, pero para el lado? Estas se llaman diagonales en K. Estas están prohibidas en los lugares sísmicos. Es una cosa muy obvia, ¿cierto? Si se pandea esta, por ejemplo, ¿qué es lo que genera? Genera que la columna trabaje directamente en flexión y esta cosa se muere. Para el otro lado, pandea la otra, 3/4 de lo mismo. La columna empieza a trabajar en flexión y se muere. Por lo tanto, diagonales en K están absolutamente prohibidas, o diagonales que no estén en pares, o vigas que no puedan soportar el desequilibrio de las diagonales que yo he elegido. Y fíjense que nuevamente aparece esto del yo he elegido, porque a este desequilibrio lo que le importa son las diagonales que yo ya elegí.
no le importan las cargas, ¿se fijan? Claro, porque estas diagonales yo las elegí con cargas reducidas, pero después que las elegí, la carga que se va a producir aquí, la afluencia en tracción, depende de la diagonal que yo elegí, no depende de las cargas con las cuales la diseñé, ¿se fijan? Otra vez aparece aquí la decisión. Problemas, ¿cierto? Ya les dije que poner diagonales por un solo lado es una soberana tontera, no le vamos a dar más vuelta porque este edificio tiene más resistencia para un lado que para el otro y más rigidez para un lado que para el otro. No da para no da para mucho. Este otro, estando mucho mejor que este, sigue siendo una mala idea. De hecho, si me apuran un poquito, este de acá hubiera quedado mejor si no Ariosto el último vano. Claro, porque aquí como está, claro, el SAP o el software que ocupe me va a decir, no, pero este tiene la misma rigidez para los dos lados. Sí, pero eso es dentro del rango elástico lineal. Y cuando yo estoy usando un R, a mí lo que me interesa es lo que pasa cuando sale del rango lineal elástico. Ese es el objetivo del R, ¿cierto? ¿Qué pasa después del rango lineal elástico? Y evidentemente, después del rango lineal elástico, esta cosa tiene más resistencia hacia la derecha que hacia la izquierda. Y no es lo que estoy buscando. ¿Cómo se pueden arreglar cosas raras? Aquí yo les muestro algunas. Por ejemplo, cuando tengo puros chevrones, ¿cierto? Y las vigas no están suficientemente robustas, a veces lo que se plantea por la bibliografía es que yo puedo usar estos tensores zipper. Alguien dirá, pero es que ahí le pongo una columna hasta el suelo. Bueno, demos por hecho que no podía poner una columna hasta el suelo y por eso uso este tipo de arrastramiento. ¿Ya? Además, esto no es una columna, son tensores. Fíjense, cuando el sismo va de izquierda a derecha, pandea primero esta, porque es el primer piso. Entonces, con eso se produce el tirón de esta. Esta queda en tracción y pega el tirón para abajo. Ya. Pero como está amarrada el de arriba, entonces este tensor manda este tirón al siguiente. Ya, entonces a lo mejor podrá pandear este, pero si pandea este, no va a causar que la viga colapse porque todavía tengo amarrado el punto de arriba y este de arriba. Entonces, básicamente lo que hace este columna tensor, este zipper, es que voy a tener que pandear todas las diagonales en compresión para que esto desarrolle la plastificación de las vigas. De alguna manera hace que todas las vigas trabajen de manera solidaria. Desde ese punto de vista es una muy buena idea, es una muy buena elección. Ahora, en la práctica, y eso le doy mi experiencia personal, en la práctica no funciona tanto porque usted puso estas vigas tipo chevron porque no podía poner esta cosa. Si no, usted hubiera hecho otra cosa. Lo que sí funciona mucho en la práctica, yo mismo lo he usado, es esto. Son las cruces de dos niveles. En que usted pone un chevron aquí y pone una V arriba. Esto ya no es un chevron, esto es una cruz y trabaja como cruz y usted lo diseña como cruz. Entonces, este palito de acá es un palito de acople en compresión, pero esto ya no es una viga chevron. Esto es una muy buena estructuración y se ocupa bastante. Esta podría ser una salida, pero en la práctica no se ocupa tanto. ¿Ya? Bien, estimación de máxima compresión en columna. Esto lo vamos a dejar para después del break. Voy a hacer una pausa acá y volvemos en 20 minutitos. ¿Ya? Consultas, preguntas hasta este momento. Nada, nada, ya. Volvemos en 20 minutitos más.